Tiene la palabra un edil del partido político Frente Amplio, el edil Leonardo Delgado. Adelante, señor edil. Gracias, señor presidente. Buenas noches. Presidente, hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver relacionado a las viviendas de interés social. Como recordarán, en el gobierno del Frente Amplio, al asumir el primer gobierno del Frente Amplio, nos encontramos con una situación muy compleja, con miles y miles de soluciones habitacionales que no estaban regularizadas. El caso de Cerro Pelado, un 93% de forma irregular, con vecinos que habían pagado su vivienda, otros que no habían terminado de pagar, otros que estaban atrasados y otros que ni pagaban. El 100% de forma irregular del barrio Los Olivos, porque los vecinos solo tenían acta de ocupación. Y allí hubo que hacer un trabajo, y me ampara, presidente. Vamos a parar en el uso de la palabra al señor edil, por favor. Gracias, presidente. Y allí hubo que hacer un trabajo en el territorio con las organizaciones sociales, la comisión de vecinos, en donde había, porque lo que se buscaba era solucionar el problema del pago de la vivienda, pero a su vez generar también esa cadena solidaria, pero también que los vecinos tuvieran una cuota de acuerdo al ingreso del núcleo familiar, pero también un monto de la vivienda sabiendo qué era lo que tenían que pagar. ¿Por qué? Porque en el 2005, cuando se estaba retirando el Partido Nacional, habían vecinos que iban, preguntaban cuánto debían y entre multa, mora y recargo debían 300.000, 400.000 o 500.000 pesos. Y eso era impagable para cualquier vecino que tenía que pagar mes a mes su vivienda. ¿Y qué es lo que se hizo? El decreto 3817, que fue muy discutido en esta Junta Departamental, que lo que hacía era fijar un monto de la vivienda, aquella vivienda de 2 dormitorios, aquella vivienda de 3 dormitorios, que se impulsó en el año 2006 y quedó ejecutado en el año 2008. ¿Por qué? Porque hubieron recursos interpuestos por parte de algunos ediles del Partido Nacional con levantamiento de firmas donde le decían a los vecinos que no era un decreto justo y que lo que había que hacer allí era pagar una cuota única por parte de todos los vecinos. Y ahí desde el Frente Amplio lo que decíamos era que habían vecinos que tenían diferentes situaciones económicas, sociales, que algunos vecinos podían pagar un monto, que otros vecinos podían pagar otro, pero que también había que tener subsidio por parte del gobierno departamental a mujeres solas con hijos a cargo, a personas con discapacidad, a adultos mayores, jubilados, pensionistas. Y fue lo que se hizo. Y cada familia no pagaba más de un 25% del ingreso del núcleo familiar. Y fue un decreto exitoso. Y no fue un decreto exitoso porque lo decimos quienes estuvimos en el gobierno. Fue un decreto exitoso porque los datos demostró eso. Cuando nos fuimos del gobierno en el año 2015, el 87% de Cerro Pelado estaba de forma regular, lo había regularizado. Habían más de 400 títulos de propiedad por primera vez en la historia del departamento entregados a aquellos vecinos que habían terminado de pagar su vivienda y que se les reconocía el derecho. Había un 83% de vecinos que estaban pagando y estaban al día con su cuota. Y había un 3, un 4% de vecinos que no se habían acogido al nuevo decreto, pero que tampoco querían pagar con el decreto anterior de la época de Burgueño. Y allí había que buscar una solución desde el punto de vista jurídico. Pero lo cierto es que los vecinos justamente comenzaron a pagar su cuota, de acuerdo a lo que podían. ¿Y por qué hacemos relación a este decreto, el 3817, que los vecinos del barrio Los Olivos también lo comenzaron a ejecutar y que las próximas viviendas que se iban a hacer de interés social iban a comenzar a pagar la cuota de acuerdo a este decreto? Un decreto justo para la intendencia que iba a recibir ingresos, pero también para los vecinos. Porque ahora han cambiado el sistema de pago de la vivienda de interés social. Nos reuníamos en el día de ayer con algunos vecinos de los diferentes barrios de Maldonado, particularmente en la zona de 14 de febrero, donde la Intendencia lo ha llamado y lo ha notificado que tienen que comenzar a pagar la cuota 2.830 pesos mensuales de forma genérica. Pero fíjese lo llamativo, presidente. Paga 2.830 pesos mensuales a 10 años aquel vecino que tiene una vivienda con 2 dormitorios
y aquel vecino que tiene una vivienda con 3 dormitorios paga lo mismo. No hay una cuota o un monto diferencial entre las viviendas de 2 dormitorios o de 3 dormitorios. Prórroga piden varios ediles. Sí. Gracias. 27 en 29 afirmativos. Presidente, gracias, compañero Edile. ¿Y qué es lo que estamos planteando con esto? Que creemos que se tiene que volver a instrumentar el decreto 3817. ¿Por qué? Por lo que decíamos anteriormente. Porque estamos convencidos que los resultados fueron efectivos. Porque estamos convencidos que si no se busca una solución para el pago de la vivienda de interés social, lo que vamos a caer nuevamente en la morosidad de aquellos vecinos que por diferentes causas, y más ahora, de hace poco, comenzamos a salir de la pandemia, efectivamente, donde la gente comenzó a trabajar de nuevo, donde todos sabemos lo que sucedió. Lo que no puede pasar es que los vecinos no paguen esa vivienda. Pero lo que no puede suceder también, entendemos, es que si una familia tiene diferentes ingresos, tiene diferente su construcción, pague lo mismo. Lo decíamos en el año 2006 cuando se trataba el decreto de que cada familia tiene que pagar de acuerdo a su ingreso. Y en tal sentido lo que estamos planteando, y por eso le vamos a solicitar a la Dirección de Vivienda, presidente, que creemos que se tiene que instrumentar el decreto 3817. Porque además el decreto 3817 hablaba de la contribución inmobiliaria, que ahí fue un error por parte del gobierno del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque se comenzaba a cobrar la contribución inmobiliaria, pero no se puede cobrar contribución inmobiliaria a un padrón que es de bien del Estado, en este caso del gobierno departamental. Los vecinos pueden comenzar a pagar contribución inmobiliaria después que pagan su vivienda, porque son propietarios, porque reciben su escritura. Y eso se resolvió con un artículo en el presupuesto del año 2011 cuando lo aprobamos, a solicitud de la bancada del Frente Amplio, que quedaban exonerados de contribución inmobiliaria aquellos que no eran propietarios de los padrones municipales. Pero ¿qué es lo que sucede ahora? Con estos vecinos justamente que nos reuníamos en el día de ayer y que están preocupados por el pago de su vivienda, que fíjese que aún no han comenzado a pagar su vivienda, le exigieron que tienen que comenzar a pagar la contribución inmobiliaria. Es decir, no solo que no son propietarios, no han terminado de pagar su vivienda, no han comenzado a pagar su vivienda, que el gobierno departamental le está exigiendo el cobro de la contribución inmobiliaria. El cobro de la contribución inmobiliaria de un padrón que sigue siendo municipal. Y eso lo decía muy bien el escribano Rapetti en la discusión presupuestal del año 2016. Y hacía referencia a esto. La Intendencia Departamental no puede cobrar contribución inmobiliaria a los padrones que son de bien municipal, que los vecinos aún no son propietarios. Es por eso, presidente, que vamos a solicitar al gobierno departamental y al director de vivienda que analice el cobro de la contribución inmobiliaria también hasta que los vecinos no terminen de pagar su vivienda. Y volvemos a insistir, creemos que el decreto 3817 es el que sí tiene que aplicar para el cobro de la vivienda de interés social, porque quedó demostrado en los hechos que es un buen decreto, que le sirvió a los vecinos y que le sirvió al gobierno departamental también para recaudar como nunca antes había recaudado en materia de vivienda de interés social, y la cadena solidaria comenzó a funcionar. Gracias, presidente, y queremos que nuestras palabras pasen al señor intendente departamental, al director de vivienda, a la mesa política del Frente Amplio y a la prensa. Muy bien, señor edil.